Cuando preguntamos o escuchamos la opinión de aquellos que se autodenominan incrédulos, estos insisten en que el universo en general y nuestra vida individual no tienen ningún sentido. Son solo el resultado de la casualidad y que en consecuencia el mundo no va a ninguna parte y nuestras vidas, dicen ellos, siendo fruto del azar, van a desembocar en nada. Comamos y bebamos, dicen ellos, que mañana moriremos. Esta es una visión equivocada, es una visión muy triste, diría yo, muy pobre, infeliz, acerca de la existencia humana. Y esto, por supuesto, es el resultado de un corazón caído, de un alma muerta, de un corazón muerto en delitos y pecado, esclavizado a una naturaleza carnal y mundana. Por eso vino el Hijo de Dios a buscar y salvar lo que se había perdido, para que creyendo en Él, en arrepentimiento, el hombre perdido, caído, halle un verdadero significado a su existencia. Hay un plan divino para el hombre, hay un plan divino desde el inicio de la creación para el presente en esta tierra y para la eternidad. Y nos lo ha revelado Dios en las Sagradas Escrituras. Pero la humanidad sin Dios está totalmente a oscuras, está totalmente perdida. El norte del hombre incrédulo acerca de su vida y hacia dónde se precipitan sus pasos está perdido hace tiempo. Pero Dios se ha propuesto por su gracia rescatarlo para mostrar la gloria de su gracia y amor soberanos. Por eso ha querido establecer un reino en esta tierra, una iglesia para contener en ella su gloria y morar en medio de su pueblo redimido, aquí, ahora y por los siglos de los siglos. Para eso envió a su Hijo Jesucristo, para inaugurar ese reino de gracia en la tierra y edificar su iglesia. Así que, hermano, amigo, la iglesia es la expresión del reino presente y venidero. Es la característica clave, fundamental del plan de Dios para el tiempo y para la eternidad. Hermano, amigo, Dios tiene su interés puesto en este plan. Dios está siempre obrando en función de ese plan. Y todo aquel que Él llama y salva del pecado debe entonces, en consecuencia, hermano, amigo, poner la iglesia en su corazón como especial motivo de alegría. En consecuencia, el pueblo que es rescatado del pecado es un pueblo que está llamado a velar, a cuidar, a estar atento, a trabajar por el bien de la iglesia como un aspecto de su semejanza a Cristo, y en consecuencia debe cooperar obrando fielmente en función de la edificación de la iglesia del Señor como expresión del reino en esta tierra. A eso nos ha llamado Dios, a una gran obra para el presente y para la eternidad.
Por eso, hermano y amigo, el título que he dado a nuestra meditación de esta mañana es nuestro llamado a la obra de Dios para la eternidad. Y vamos a estar viendo a la luz de todo el libro de Nehemías en general y en particular en los últimos 2 versos de este libro, vamos a estar viendo cómo Dios nos enseña que somos apartados para la obra, asignados para la obra y recompensados por la obra. 3 cosas: apartados para la obra, asignados a la obra y recompensados para la obra de Dios para la eternidad. Así que sin más preámbulos, permítame introducirnos en el tema. Somos apartados para esta gran obra de Dios para la eternidad. Hermano amigo, este maravilloso libro de Nehemías, con sus 13 capítulos que lo conforman, guarda en su interior un especial tesoro que usted y yo debemos sacar, pues son enseñanzas cardinales que Dios nos ha entregado para nuestra edificación y crecimiento espiritual. Dios se ha propuesto con este libro mostrarnos cómo Él obró para establecer su pueblo en Jerusalén después del exilio en Babilonia. Y en las páginas de este libro usted encontrará que para ese propósito Dios llama a un hombre para llevar a cabo esa obra. Llama a su siervo Nehemías, que se nos presenta como un tipo de Cristo que ha sido enviado y capacitado, facultado por Dios Padre para venir y edificar la iglesia como expresión de su reino de gracia aquí en la tierra. Así que el libro de Nehemías no es cualquier libro. Toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí está el plan de Dios, donde Dios ha puesto su interés, porque la edificación de su reino, expresado en la iglesia, es central en su plan. Es la niña de los ojos de Dios, es el gozo de toda la tierra, dice la Escritura. Así que no es cosa liviana, hermano, amigo, hay que prestar atención. Y este libro de Nehemías tiene mucho que decirnos, especialmente acerca de la obra de edificación de ese reino. Y en este contexto de Nehemías, de la edificación de Jerusalén. Una edificación que se da en un lugar y contextos específicos, en unas circunstancias históricas, puntuales, que nos señalan y develan verdades asombrosas del plan de Dios en este sentido. Es determinante, hermano, para nuestra vida, para saber en verdad ¿en qué debemos ocuparnos centralmente? Es determinante asegurarnos de conocer el contenido de este libro de Nehemías, entender de qué se trata esa obra que hace Nehemías y que está aquí registrada, y también entender con claridad quiénes son los que participan en esa obra. Vamos a ver en efecto que los que Dios ha llamado por gracia a conformar su pueblo, somos llamados para esta gran obra, para participar de esta gran obra. Nehemías en este contexto se presenta como el instrumento a través del cual Dios opera
para establecer, como vengo diciendo, sobre la tierra un pueblo propio que Dios ha llamado, que ha apartado de todos los pueblos de la tierra para morar en medio de ellos y que viva ese pueblo bajo sus leyes y ordenanzas. Este pueblo, en este contexto de Nehemías, hermano, se encontraba exiliado, apartado de Dios por causa del pecado y apartado de la tierra que Dios les había dado, pero especialmente este pueblo se encontraba separado, apartado de Jerusalén. Ese es el punto clave. Porque a Jerusalén Dios la escogió para ser el lugar de su presencia especial en medio de su pueblo. Así que era muy triste para el judío estar exiliado en Babilonia, lejos de la tierra prometida y lejos de Jerusalén. La preocupación de Nehemías, que Dios puso en su corazón, era por Jerusalén, precisamente. Y Dios en su gracia, estando ese pueblo allí exiliado, quiere reconciliarlo, quiere traerlo nuevamente a su tierra, restaurarlo y consolidarlo como su reino en la tierra. Es lo que se resume como el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, para la gloria de Dios. Ese es el plan de Dios. Y ese pueblo que Dios quería restaurar debía identificarse con la causa de Dios de restaurar Jerusalén. Estar dispuesto a participar en esa gran obra de edificación. Estar dispuesto a gastarse, a comprometerse, a cooperar en esa obra. Mire conmigo, por favor, el capítulo 2 de Nehemías, versículo 17 y 18. Vaya a su Biblia. Por favor, mírela usted mismo. Es la palabra de Dios. Es la palabra inspirada de Dios, que nos alimenta, nos edifica, nos exhorta, nos consuela, nos anima, nos disciplina. Vaya la palabra. Mire el verso 17, 18, dice: les dije pues, está hablando Nehemías, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Ese llamado que hizo Nehemías en esa ocasión al pueblo para comprometerse en la obra de Dios, en la causa de Dios, porque eso era lo que Dios quería. Y finalmente el pueblo dice: esforcémonos, vamos a trabajar, edifiquemos. Y esforzaron sus manos para bien, dice el texto. Dios así, hermano, amigo, como sucedió con este pueblo, nos deja ver ahora a nosotros la ruina moral y espiritual en que nos encontrábamos por causa del pecado, exiliados también en un mundo caído, asentado en tinieblas y sombra de muerte,
alejados de la ciudadanía de Dios, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y así como Dios envió a Nehemías, Dios por su gracia envía a su Hijo Jesucristo, quien se presenta como el constructor que tomará los escombros que han quedado de su vida y la mía por causa del pecado. Y Cristo tomará esos escombros, los restaurará y con ellos edificará su iglesia para morada de Dios en el Espíritu. ¿Será o no será importante la iglesia en el plan de Dios? ¿Será o no será importante comprometernos en la edificación de Jerusalén, la Jerusalén de arriba, como dice Pablo, la madre de todos los creyentes? Dios en su gracia, hermano, nos traslada del exilio, de estar muertos en delitos y pecados, en un mundo caído, sin Dios y sin ley, nos traslada a su tierra prometida. En Cristo, el Señor nos toma y nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Estando muertos en pecados, nos toma siendo extranjeros y advenedizos, y ahora nos hace ciudadanos, miembros de la familia de Dios. Y esta obra inicia en nosotros con una limpieza, una operación de purificación. Así inicia esa obra del Señor para iniciar la restauración de nuestras vidas, y continúa esa obra sostenidamente. Así que somos aparejados para esa gran obra a través de esa limpieza que Dios hace. Para ser parte de esa gran obra, lo primero que requerimos es ser limpiados. Y mire conmigo el penúltimo versículo de este libro de Nehemías. Ya para finalizar, Nehemías dice, verso 30, los limpié pues de todo extranjero. La obra requiere que los que participan en ella hayan sido lavados, hayan sido limpiados. Así comienza la obra en nosotros, insisto. Dios nos provee en Cristo lo que necesitamos para esa limpieza profunda. Y en este contexto inmediato de Nehemías, Dios ha promovido a través de él una limpieza, una descontaminación en diferentes áreas de la vida de este pueblo. Mire aquí en el capítulo 13 en el que estamos, el verso 4, por ejemplo. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Y qué hizo Nehemías? Versículo 8. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Verso 25, reñí con ellos, los maldije, herí a algunos de ellos, les arranqué los cabellos, les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas y sus hijos, no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos.
Para iniciar la obra es necesario ser limpios y continuar en ese proceso de limpieza. Así también Cristo, para incorporarnos a este gran proyecto que Él vino a ejecutar en la tierra, comisionado por el Padre, lo primero que ha hecho en usted, hermano, lo primero que hará en usted, si cree en arrepentimiento y fe, amigo, es limpiarlo, porque Dios en Cristo ha provisto el único elemento que puede limpiarnos de nuestra pecaminosidad. Dice Primera de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y después de ser limpios nos llama a confiar, a comprometernos con Él en arrepentimiento, en fe y abrazándole, siendo limpios con su sangre. Somos incorporados a ese proyecto de trabajar en la edificación de la iglesia. Como lo dice el Nuevo Testamento en Efesios, dice, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Cuando usted viene a la fe en Cristo, arrepentido, creyendo, sometiéndose a su señorío, Dios le incorpora en la iglesia, le hace miembro de ella. Usted empieza a formar parte del pueblo del Señor, de su sacerdocio, de su nación santa, de la Jerusalén celestial, de su rebaño, de su templo, de su reino en la tierra. Arrepentimiento, fe y compromiso llega a ser el modelo de vida que Dios espera que nosotros sigamos continuamente en nuestro caminar hasta la gloria, cumpliendo ese llamado a adorarle, a trabajar, a dar testimonio de su nombre. Y eso me lleva a mi segundo punto. Dije que el primero es que somos llamados para la obra. Lo segundo es que somos asignados para la obra. En la obra hay mucho trabajo por hacer, hermano, hermana. Hay responsabilidades que cumplir. Y Nehemías nos deja ver que hay responsabilidades específicas y responsabilidades generales. Las específicas son las que Dios nos da a cada uno según el don que nos ha dado. Y generales las tareas, el compromiso que tenemos todos, que es común a todo creyente que se hace miembro de la iglesia o que Cristo añade a la iglesia. Permítame hablar un poco de esas responsabilidades puntuales primero, para después pasar a las responsabilidades generales. Mire conmigo nuevamente el versículo 30. ¿Qué ocurre después de que dice Nehemías que limpió al pueblo? Dice, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. ¿Sí lo nota? Ese es el orden. Primero nos limpia. Somos incorporados a la obra. Después nos dota de una gracia, de un don, y nos ubica en un servicio puntual. Nehemías asignó a cada levita en un servicio. Hermano, y por si acaso usted dice, bueno, ¿y qué tiene que ver conmigo los levitas? Ahí dice que Nehemías le asignó una labor, fue ahí a los levitas, a los sacerdotes. Hermano, no se le olvide, vosotros sois nación santa, real sacerdocio, linaje escogido.
Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así que esta es una figura, esta es una sombra del Antiguo Testamento que apunta a la realidad ahora en Cristo y su iglesia. Así que Dios, por su gracia, nos da una responsabilidad, nos dota de una facultad. Hermano, y usted debe responsabilizarse, debe apropiarse de esa responsabilidad que Dios le asigna, porque no hay mejor obra en la que podamos trabajar todos que en la obra de la edificación de la iglesia. Para usted y para mí debe ser la obra más importante, la prioridad siempre. Mire el capítulo 6 de Nehemías, cómo lo expresa este hombre en cierta ocasión que lo querían distraer de su obra los enemigos. Versículo 3 del capítulo 6. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago ¿qué? Una gran obra. Eso debe ser para usted, hermano, para mí, para todos. El concursar en la obra de Dios. Si usted mira en detalle el capítulo 3 y 4, no tenemos tiempo para hacerlo. Todo el pueblo que regresó a Jerusalén se comprometió a trabajar. Todas las familias, incluso sus hijos, sus hijas, trabajando para levantar los muros, para poner puertas en la edificación de Jerusalén. El Nuevo Testamento es claro, es abundante en referencia a esta dimensión del ministerio donde todos estamos involucrados según el don que Dios nos haya dado por su gracia. Dice Efesios 4, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay responsabilidades puntuales en la obra de edificación de la iglesia, pero también hay labores generales. Así que hermano, hermana, si usted está pensando, bueno, eso le corresponde a fulanito, que Dios le dio esa gracia, ese don. No, hay responsabilidades generales que todos debemos hacer con excelencia, apuntando a la edificación de la iglesia. Volvamos al versículo 31 del capítulo 13. Dice, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Todo el pueblo cooperaba con ciertas cosas para la casa de Dios. No tengo tampoco manera de entrar en los detalles, pero permítame decirle que no es por demás que se dé en este contexto del libro de Nehemías una alusión a temas que son comunes a todos los creyentes, a todo el pueblo de Dios, como responsabilidades de todo el pueblo. Ese es un tema recurrente en los últimos capítulos de Nehemías especialmente. Son responsabilidades que tienen que ver con mantener el testimonio vivo de la pertenencia a un pueblo frente a un mundo caído. Tener el testimonio vivo de una ciudad, de un pueblo santo frente a un mundo pecador.
Son responsabilidades cardinales de todos los que estamos conformando el cuerpo de Cristo y la edificación de la iglesia. Son mandatos que se han llamado mandamientos originales o mandamientos de creación, porque Dios los estableció desde el momento en que inició el mundo, que creó el mundo. Familia, como le dijo Dios a Adán: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Trabajo. Adán tenía que trabajar la tierra. Y adoración, porque Adán tenía también que guardar el día del Señor. Así que vemos en este libro de Nehemías cómo el pueblo renueva su pacto con Dios. Y estas áreas, 3 áreas importantes, debían ser restauradas y llevadas a su mejor nivel en Jerusalén. Esas son áreas determinantes para el bien de Jerusalén, hermano, y aquí prestemos especial atención a estos mandatos de creación, como les decía. Vaya conmigo al capítulo 10, versículo 30, por favor. Capítulo 10. Voy a leer desde el 28 para que tomemos mejor el contexto. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar, jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos, estatutos de Jehová nuestro Dios. Y puntualmente sobre la familia, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que no daríamos, verso 30, lo repito, nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Note que está hablando en el contexto de la familia. Y no es el único, les dije, reiterativamente el Señor vuelve a esto mismo en este contexto de Nehemías. No es la única ocasión en que se llama la atención sobre estas cosas. Vaya conmigo al capítulo 13, por favor, versículo 25. Y mire cómo vuelve nuevamente a tocarse un tema relacionado con eso. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, no tomaréis sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Hermano, hermana, la obra de la iglesia no se cumple solamente aquí dentro de la comunión de los santos en el día del Señor. La obra de la iglesia sigue haciéndose. Recién arrancamos el día lunes. Usted en su casa, hermano, hermana, padre de familia, usted debe criar a sus hijos en el temor de Dios, exponerlos a los medios de gracia en orden y apuntando hacia la edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque sus hijos, esperamos que sean hijos temerosos de Dios, que se casen con hombres, con mujeres temerosas de Dios, que formen familias temerosas de Dios, que van a seguir siendo los miembros de la iglesia de la siguiente generación. Así que usted no trabaja por la edificación de Jerusalén solo aquí en el día del Señor. Sí, aquí hacemos una parte muy importante, pero también fuera de la iglesia.
La familia. Usted no cría a sus hijos solamente porque es que quiere tener una familia bonita, porque quiere tener una familia en paz, donde hay buenas relaciones familiares, respeto de los hijos con sus padres, amor entre los cónyuges. No, es porque quiero que la familia sea una columna en la iglesia que se está edificando para la gloria de Dios. Pero no solo la familia como mandato de creación, el trabajo. Note que el trabajo también está relacionado aquí en Nehemías y es reiterativo y se infiere con lo que tiene que ver con el apoyo a la construcción de Jerusalén. Mire conmigo el capítulo 10, versículo 35 y 36. Dice, y que cada año traeríamos, este es el compromiso de los judíos allí cuando terminaron de reconstruir el muro, dice, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Capítulo 13, versículo 25. Como les digo, en estos últimos versículos es reiterativo, vez tras vez se enfatiza la palabra del Señor, lo hace y es por algo importante. Vuelve nuevamente el Señor a reiterarle al pueblo cuán importante es que el pueblo trabaje, pero no que trabaje simplemente para su sustento, no que trabaje solamente para tener cómo cubrir las necesidades temporales. No, que trabaje pensando en que la casa de Dios no le falte nada, para llevar a la casa de Dios todo lo que se necesita. Hermano, hermana, otra vez como en el caso de la familia, cuando usted trabaja no está pensando solamente en sus necesidades temporales, usted trabaja en función de la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos pensando en la edificación de Jerusalén, que Jerusalén tenga todo lo que necesita. Se necesita seguir plantando iglesias, se necesita capacitar nuevos pastores, se necesita seguir adelante con la obra y eso requiere muchos esfuerzos económicos. Así que cuando usted trabaja en función de la edificación de Jerusalén. Así como cuando usted le decía, cría a sus hijos, está haciéndolo en función de la edificación de Jerusalén. Y la adoración pública, por supuesto, capítulo 10, versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajeren a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Capítulo 13, versículo 22. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Hermano, la adoración pública, guardar el día del Señor, lo hacemos, sí, para adorar a Dios, para exponernos a los medios de gracia, para tomar de los bienes eternos y alimentar nuestra alma, sí, pero también lo hacemos en función de la edificación de Jerusalén. Venimos el domingo al culto de adoración, que es un culto donde renovamos nuestro pacto con Dios, como lo renovó este pueblo en la reconstrucción de Jerusalén. Venimos nuevamente a renovar nuestra consagración a Dios, para volver a poner nuestra vida delante de Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es nuestro culto racional. Para que cuando salgamos el lunes, salgamos con la visión clara de que todo lo que hagamos lo vamos a hacer en función
de la reconstrucción de Jerusalén, de la edificación de la iglesia de Cristo, de la expresión del reino de Dios sobre la tierra. Estas áreas, junto con guardar la ley moral, apartarse del mundo y de la santidad en el templo, son deberes solemnes, comunes a todos los que hemos sido llamados por gracia a conformar la iglesia. Si es que amamos el bien de Jerusalén, eso es lo que debe estar en nuestro corazón. Movámonos al último punto. Hemos abordado, somos apartados para la obra. El segundo punto, somos asignados para la obra. Y el último, somos reconocidos o recompensados, si quiere, por la obra. Cualquiera de los dos términos ayuda. Vamos a la última frase de nuestro libro de Nehemías. La última frase de nuestro libro de Nehemías. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. La última frase de este gran libro tampoco está allí por casualidad. Es inspirada y es muy significativa. Es un cierre precioso del autor inspirado. Encierra diversos aspectos relacionados con todo lo que se ha registrado en este documento. Veamos brevemente 3 principios. Lo primero es que esta oración que hace Nehemías en la última frase es una oración que nos está hablando de que Nehemías tenía clara la dependencia de Dios en su corazón para todo lo que había hecho acerca de la construcción de Jerusalén. Si usted lee el capítulo 1, Nehemías arranca del versículo 4 en adelante con una oración invocando a Dios. Eso nos habla, insisto, de la dependencia de Dios en esta obra. ¿Quién más podría ayudarnos, hermanos, para llevar a cabo tan apoteósica obra de cooperar en la edificación de la Jerusalén de arriba, la madre de todos los creyentes, la iglesia del Señor Jesucristo, la morada de Dios por su Espíritu? Si no es Dios quien nos asiste, no podremos hacer todo esto que hemos venido meditando. Nehemías sabía esto muy bien. Solo Dios es el que le daría fuerzas, valentía para enfrentar obstáculos, enemigos. Hermano, hermana, Dios reconoce a sus siervos que aman su iglesia y su obra, y Él será quien nos sostenga siempre hasta el fin. Así también nosotros debemos meditar. Dios nos da la gracia para trabajar en la obra y ser fieles, perseverantes hasta el fin en la viña del Señor, como cantábamos. Él es el que nos dará toda asistencia para seguir adelante. Solo Dios, hermano, le ayudará a usted para fortalecerlo, consolarlo, animarlo, para que cuando usted ya ha levantado una parte del muro, vienen los enemigos y lo derriban y hay que empezar nuevamente a edificarlo. Y las veces que sea, y solo Dios nos da esa gracia para volver a empezar de nuevo con fe, ánimo y compromiso. El segundo principio que veo aquí a la luz de esta oración es que debemos ser esforzados en esta obra. La oración de Nehemías evoca precisamente eso. Él sabe que Dios lo comisionó para ir a Jerusalén a hacer esta gran obra, que no depende del esfuerzo humano, pero es una obra a la cual tenemos la responsabilidad de esforzarnos. Sí, la obra es de Cristo. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Pero hay soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Él edificará la iglesia con nosotros, a pesar de nosotros.
Pero debemos esforzarnos. Debemos estar en esta línea de lo que hemos venido meditando y que nos enseña el libro de Nehemías. Perseverantes, gastando nuestra vida por esto. Hermano, déjeme decirle, ninguna inversión en otro proyecto en esta vida, ningún éxito en otra empresa que usted pueda alcanzar, todo reconocimiento humano por otra obra bien hecha no sirve de nada. Al final del día, ningún esfuerzo, por mayor que sea, aún dando la vida misma, no será del grado perfecto de Dios, agradable para Él, si no es por su iglesia. Hermano, Nehemías, con su dedicación, su fidelidad, su interés, su amor en la edificación de Jerusalén, encarnó perfectamente el sentimiento del salmista, que no es otro que el sentimiento que debe haber en su alma, en su corazón, por la iglesia. Dice el Salmo 137:5, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Que se pegue mi lengua a mi paladar, si no hago de Jerusalén el preferente motivo de mi alegría. ¿Eso es para usted la iglesia, hermano? Pues si no lo es, hoy debe empezar a hacerlo. No es cosa liviana. ¿Y sabe por qué no es cosa liviana? Porque la iglesia, la Jerusalén celestial, es donde Dios se ha propuesto morar eternamente en medio de su pueblo. Dice el Salmo 132:13, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque lo he querido. Hermano, nota lo precioso que es la iglesia, donde Dios eligió morar por su Espíritu. Y así lo decidió, así lo ha querido. ¿Habrá otra obra distinta, diferente, más valiosa en la cual gastarnos? No creo que la haya. Que mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y lo último en este punto es, hermano, mantengamos nuestra esperanza de la recompensa. Vuelvo a leer la oración de Nehemías, dice, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Necesitamos el clamor a Dios, como les decía, porque necesitamos de Él que nos capacite y nos asista para esta gran obra. Pero como Nehemías debemos trabajar con la esperanza de la recompensa. Aprender de Nehemías, que es tipo de Cristo, sabiendo que si trabajamos en su causa, si nos entregamos como corresponde, Dios por su gracia nos recompensará. Porque nada de lo que hagamos para su obra será en vano. Usted debe hacer todo lo que pueda, lo que esté a su alcance, para la edificación de Jerusalén.
como la mujer que derramó el perfume de nardo finísimo sobre Jesús y el Señor dijo, esta mujer ha hecho lo que pudo. Sí, hermano, hermana, yo sé que usted y yo somos débiles. Yo sé que usted tiene muchos problemas quizás que sortear cada día en este mundo caído. Pero hermano, sí, somos débiles. No vamos a poder llegar a la medida perfecta de lo que Dios quiere de nosotros. Pero lo que sí le digo es, no podemos hacer todo lo que Dios nos pide que hagamos, pero sí debemos hacer todo lo que podemos hacer y está a nuestro alcance. Usted sí puede hacer fielmente todo lo que le es posible según la condición, circunstancias y oportunidades que Dios en su providencia le ordena. Así que eso, hágalo bien. Y así su oración podrá ser como la de Nehemías. Acuérdate de mí, Dios mío, y favoréceme. Necesitaremos algo más que el favor de Dios. Necesitaremos algo más que oír la voz del Señor en el día del juicio que diga, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que da significado y sentido a la vida del hombre. La gloria de Dios. Y tener el privilegio de concursar y participar en la edificación y establecimiento de su reino a través de la iglesia en esta tierra. Es una obra para el tiempo y para la eternidad. Porque Apocalipsis dice que Juan vio descender la nueva Jerusalén del cielo como una novia ataviada para su marido. Esa es la iglesia. Para unirse a su esposo y morar con él por los siglos de los siglos. A él sea la gloria, hermanos. Hemos visto entonces que Dios nos ha dado un precioso propósito. Trabajar en esta obra, y somos apartados para la obra, asignados para la obra y recompensados por pura gracia por trabajar en esa obra. Que el Señor nos ayude. Demos gracias a Dios. Padre, Señor bueno, queremos darte gracias por tu palabra que es viva, eficaz. Hoy suplicamos, Señor, quieras tú aplicarla en nuestro corazón por tu Espíritu. Que hoy muchos tú hayas querido quitarles el velo que no les deja ver la gloria de tu gracia en la faz de Jesucristo. Padre, que hoy sea día de salvación para los que no creen y que oyeron el Evangelio. Y a nosotros, Padre, ayúdanos. Danos más de tu gracia, de tu Espíritu. Y ayúdanos como el salmista a hacer de Jerusalén el gozo de nuestros corazones. Que sea para nosotros lo más precioso, lo más valioso, porque es el gozo de toda la tierra, dice tu palabra. Que nos acordemos de enaltecer a Jerusalén, andar y vivir siempre en dirección a la edificación de tu iglesia en este mundo. Te lo rogamos por los méritos de Cristo con acciones de gracias. Amén.